señor Jorge Morante, es congresista de la República por el partido Fuerza Popular. Y quería empezar por ahí, por las discusiones internas de su bancada, señor Morante, frente al nuevo gabinete de Mirta Vázquez. ¿Qué es lo que están conversando? Sé que todavía no han acordado nada, pero ¿cuál es su disposición para reunirse con la nueva presidenta del Consejo de Ministros? Y bueno, nosotros todavía no hemos tenido reunión de bancada, la vamos a tener mañana, como suele ser los martes en la noche. No hemos tomado ninguna decisión con respecto a ese tema, no se ha hecho mayor comentario porque sabrás, hemos estado en semana de representación y cada quien está muy ocupado en sus temas en sus regiones, ¿no? Entonces, no hemos tenido oportunidad de discutir si vamos a ir a la convocatoria de la señora Mirta Vázquez y nuestra posición al momento de que ella solicite la investidura. Ella fue presidenta del Congreso hace muy pocos meses en realidad, y la bancada entonces de Fuerza Popular fue una bancada que le hizo bastante oposición, por ponerlo en términos sencillos. ¿Ustedes creen que esta pueda ser nuevamente, digamos, la forma de trato con la señora Vázquez? Bueno, definitivamente el problema pasa un poco por el tipo de gente que hay en el gabinete y las decisiones que se están tomando, ¿no? Ya has hablado largamente sobre el caso del señor Barrenzuela y es muy lamentable, pero nuestro gobierno, nuestro país se está convirtiendo claramente en una narcorrepública, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos preocupan muchísimo. Ahora, señor Morante, Eh, eso de convertirnos en una narcorrepública, ¿no le parece un poquito exagerado? O sea, yo soy una persona que trata de que las palabras se ajusten más o menos a la realidad. Entiendo que ha sido como la palabra clave la semana pasada, pero para que exista una narcorrepública, grandes firmas de narcotráfico tienen que apropiarse de todos los poderes del Estado, incluido el Congreso. ¿En el Congreso hay narcotráfico, cree usted? si tenemos a representantes o a actores o, digamos, personas claramente vinculadas a la producción de hoja de coca que va directamente al narcotráfico y que son pues representantes de todos estos grupos criminales, pues evidentemente la situación en la que nos estamos encaminando no es precisamente la mejor, ¿no? Y tenemos representantes de ese tipo en el Congreso también. Entonces, evidentemente es una situación especialmente grave, algo que obviamente no nos gusta, como tampoco nos gusta el caso del ministro ¿Aló? de Educación, ¿no? Creo que hay problemas Evidentemente lo con la que... comunicación. No, le decía que si hay representantes de la producción de hoja de coca en el Congreso, ¿no debería denunciarlos? Bueno, ahí tenemos directamente al señor Bermejo, ¿no? Él es productor de hoja de coca, No, pero lo representa y es quien impulsa lo claramente esta representa, ¿ok? situación, ¿no? Y, y, Él es y el que por está otro lado, ¿usted participando cree con que la gente en el el señor BRAE, Bermejo es representa el que ha una estado metido en ese mayoría de tema. congresistas? Perdón. Aló, es que para que sea un narcoestado, el señor Bermejo tendría que tener, digamos, el control del Congreso, ¿no? Bueno, no, pues, pero evidentemente está representando los intereses de esa gente en el Congreso de la Por República. eso, entonces parece Felizmente, poco probable felizmente, que el Perú sea felizmente no un lo controla, pero narcoestado es si obvio usted que dice, pretenden usted mismo encaminarnos dice que hacia el señor Bermejo no controla el Congreso. como te digo, es obvio, a Dios gracias, él no lo está controlando aún, pero es obvio que pretende encaminarnos hacia ese camino. Entonces, a nosotros eso no nos agrada, no nos agrada la presencia del señor Barrenzuela en el gabinete, Muy bien. como tampoco nos agrada la presencia del ministro de Educación, lo que nos parece gravísimo, porque como bien señalaste, es una persona pues que no quiere ningún tipo de evaluación o de ver temas de meritocracia a nivel educativo, desde lo que se le ha escuchado a lo largo de estos pocos días que tiene como ministro de Educación, no ha dicho nada sobre los temas meramente educativos y se ha dedicado única y exclusivamente a temas pues básicamente gremiales, ¿no? Gremiales de su sindicato, cuando en realidad el gran problema es la educación de los niños, ¿no?
Entonces, con esos dos ministros, ¿usted cree, por lo menos en su caso personal, que usted no le daría el voto de confianza a este gabinete? Difícilmente, entre otros también, por ejemplo, tenemos un problema con el ministro de Energía y Minas, que seguramente será una muy buena persona, no lo dudo, pero que es evidente que del sector no sabe mucho o nada, ¿no? O sea, alguien Ok. cuyo expertise y su trabajo durante los ¿Algún otro últimos ministro años que usted ha también sido observe colocar como ascensores y dar inconveniente? mantenimiento a ascensores, lo cual pues, es una actividad económica totalmente normal y perfecta, pero que digamos no lo pone pues como un experto en el tema de energía, de minas o de hidrocarburos, que creo que es un factor muy importante para el desarrollo. O sea, él no tiene un ¿Algún cuestionamiento. otro ministro que ustedes observen como complicado para ustedes? Perdón, no te escuché. ¿Algún otro ministro en este gabinete que ustedes quisieran que no esté en el gabinete? Bueno, no es que sea de ustedes, porque como te digo, aún no nos hemos sentado como bancada a conversar el tema. Yo te digo a En su título perspectiva personal cuáles son mis personal. apreciaciones. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Te digo que esta no es una posición de bancada porque no nos hemos sentado como bancada a conversar el tema. Yo te estoy dando mis apreciaciones personales. Exactamente. Por eso le pregunto, a usted, ¿algún otro ministro que le parezca que es inconveniente? Bueno, me parece también que, por ejemplo, la señora Gisela Ortiz, en el caso del Ministerio de Cultura, también me parece que, digamos, no tiene pues los pergaminos como para poder estar en ese sector. No se le conoce nada vinculado a, al sector cultura. Bueno, pero el problema con la señora Ortiz y el fujimorismo es público y notorio, ¿no? Ella es parte civil como deudo de uno de los asesinados por el grupo La Cantuta, y el caso de La Cantuta es el que lleva a Alberto Fujimori a tener 25 años de prisión. Lo más mínimo. ¿No le parece Me va a perdonar, un interés ahí? me va a perdonar, no sé si me escucha, pero ese factor en mi caso yo no lo tomo en cuenta. A mí me parece más importante los temas de las competencias como para el ejercicio del cargo. Ya, pero ¿no le parece que hay un conflicto de interés de la bancada respecto a la conducta de la señora Ortiz? Creo que te he indicado varias veces que y yo te estoy hablando a título personal porque la bancada aún no nos hemos reunido. O sea, a título personal, a Jorge Morante lo que le preocupa son las competencias de la señora Ortiz para ese cargo, nada más. Claro, yo entiendo eso, pero el problema es que a título personal, la señora Ortiz es parte civil en el juicio que le ganan el Estado peruano y la parte civil a Alberto Fujimori. Bueno, pero ese es un tema ya concluido también, ¿no? La sentencia está en ejecución. El señor Alberto Fujimori está preso hoy por el caso Está de la justamente Cantuta. concluido, por eso es que se está ejecutando la sentencia. Por eso, pero que ella sea parte civil, creo que no les permite a ustedes, digamos, ignorar que hay un conflicto de interés por parte de ustedes. Es evidente que la van a querer vetar. Como le reitero, señora Palacios, yo le estoy hablando exclusivamente a título personal sobre un tema muy específico, ¿no? La situación del tema de parte civil o no en un proceso judicial que ya concluyó y cuya sentencia se está ejecutando, es algo que no lo tomo en cuenta al momento de valorar su calidad o no como ministra, o su idoneidad o no como ministra, ¿no? No sé si me dejo entender. Perfecto. Hablando de idoneidad, ¿no? En el Congreso se ha nombrado una comisión, como parte de la comisión, digamos, de fiscalización, se ha nombrado un grupo de trabajo para investigar todo el tema de las vacunas y la pandemia. Y este grupo es presidido por el doctor Aguinaga, que se vacunó de manera clandestina. ¿No le parece que acá hay un problema serio ético también? Yo entiendo que el doctor Aguinaga, cuando se vacunó, no fue de forma clandestina porque él formaba parte del estudio de los investigadores de la Universidad Cayetano Heredia. Es más, él estaba dentro del No era staff de parte del médicos estudio. de ese estudio. Escuche bien, él, igual que Vizcarra y que todos los demás, los ministros, los personal de relaciones exteriores,
se vacunaron con unas dosis de regalo que había mandado Sinopharm, de manera secreta, clandestina, aunque hubiera sido parte del estudio. Ellos no formaban parte del equipo médico que estaba haciendo la investigación de la vacuna. El señor Aguinaga sí. No formaba parte del equipo. ¿Y su esposa formaba parte del equipo médico también? Entiendo que dentro de los protocolos que existieron en ese momento, se estaban los que eran miembros del equipo médico que estaba trabajando el estudio y sus personas allegadas. Entiendo también, o su cuñado, un familiar adicional. Claro, las personas que estaban allegadas, y creo que ese fue el caso. No, pues, congresista, creo que es un poquito extendido el concepto, ¿no le parece? Perdón, no le escuché muy bien, disculpe. Que es un poco extendido el concepto de equipo de investigación, vacunar a los familiares del señor Aguinaga. Bueno, entiendo que así estaba el protocolo. No había ningún protocolo, ese fue el problema. Los estudios estos se aprobaron mediante resoluciones del propio Instituto Nacional de Salud, y ahí entiendo que estaba contemplado este tema. No había ningún protocolo en el Instituto Nacional de Salud para vacunar a ajenos, y menos a los parientes de un investigador. Mire, se lo pregunto porque esto podría no tener consecuencias jurídicas, pero el señor Vizcarra ha sido inhabilitado para el ejercicio de la función pública por 10 años, por haberse vacunado clandestinamente. Y la señora Macetti también por 1 año está inhabilitada para el ejercicio de función pública, la ministra de Relaciones Exteriores también, y resulta que el señor Aguinaga tiene la presidencia de la comisión. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el señor Vizcarra, la señora Macetti, la señora ministra de Relaciones Exteriores no formaban parte del estudio, ¿no? De ninguna manera. O sea, en el caso del señor Aguinaga, el doctor Aguinaga, él sí formaba parte del estudio, del equipo médico. Ya, ok, pero no, los familiares del señor Aguinaga no formaban parte del estudio tampoco. Y, como le digo, entiendo que en los protocolos que se manejaron en la propia Universidad Cayetano Heredia con respecto a este proyecto de investigación, estaba que también se vacunaban las personas allegadas para evitar pues que los médicos que participaban en el estudio pudieran ser contagiados en su oportunidad. Pero bueno, claro, pero señor Morante, ¿no le parece que miden con distintas varas las mismas cosas? ¿Perdón? Que miden con distintas varas lo mismo. No, señora, me va a perdonar usted, pero esos son casos totalmente distintos. Son casos absolutamente distintos. El señor Vizcarra, siendo en ese momento presidente de la República, no tenía participación alguna en el estudio médico, alguna. La señora Macetti, por muy ministra de Salud que fuera, tampoco tenía participación alguna en el estudio. La señora ministra de Relaciones Exteriores... ¿Qué investigó? ¿Qué parte de la investigación hacía? Y sus parientes, menos, ¿ah? Pero no se lo pregunto por Vizcarra, se lo pregunto por Gisela Ortiz. O sea, ustedes exigen unas competencias impresionantes y no exigen las mismas competencias a la persona que preside una comisión de fiscalización, como es el señor Aguinaga. ¿Por qué? Bueno, no entiendo por qué me dice usted que el señor Aguinaga no pueda tener competencias para poder hacer fiscalización, tiene mucha experiencia como parlamentario. En el caso de la señora Ortiz, el cuestionamiento que tengo a título, como le digo, personal, es, digamos, su falta de conocimiento del sector y su poca experiencia en el tema, ¿no? Entonces, si la señora tuviera una experiencia, digamos, reconocida en el tema de cultura, no tendría ningún problema. Pero la señora no tiene ningún tipo de experiencia en el sector. Bueno, en la parte antropológica sí, bastante. Ha sido jefa del EPAF. Me va a perdonar, pero son situaciones totalmente distintas. ¿Perdón? Me va a perdonar, pero son situaciones totalmente distintas. O sea, en el caso de lo que es la señora Ortiz, ella no tiene ningún tipo de experiencia en el sector. Muy bien. Pero ustedes tienen que seguir, digamos, trabajando desde el Congreso en apoyar algunas cosas. Se les ha cuestionado por la presentación de un proyecto de ley que permite que el Tecnopor se siga usando.
Y lamentablemente se señala que propietarios de esta empresa fueron donantes en el 2011 de la campaña de Keiko Fujimori. Bien, señora Rosa María, quien presenta el proyecto de ley soy yo, directamente, ¿no? Que otros congresistas luego me acompañaron con sus firmas, es correcto. ¿Ya? Yo le voy a comentar cuáles las circunstancias que generaron la presentación de este proyecto de ley. En la región Loreto, yo he recibido el pedido directo y formal por parte de los diversos agrupaciones de microempresarios y pequeños empresarios que están realmente muy complicados económicamente y que están dedicados al sector de la venta de comida envasada y lo que son restaurantes, pequeños restaurantes, y que están francamente preocupados por este tema. ¿Por qué? Porque cuando se dio la ley en el año 2018, obviamente no sabíamos que iba a existir pandemia ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, todo caminó realmente normal. Viene la pandemia, se cierran todos los que son restaurantes, se cierra todo lo que es venta de comidas y existe todo un problema en este aspecto. Y todos los que son los pequeños y microempresarios dedicados a este rubro han ingresado incluso al Reactiva Perú. A partir de este tiempo ya están comenzando a pagar o ver el tema de Reactiva Perú, están en todo ese tema, no se ha reactivado la economía como debería reactivarse y tienen serios problemas económicos. ¿Y cuál es el problema que tienen vinculado directamente al tema Tecnopor o el biodegradable? Es que el Tecnopor les cuesta, digamos, 0.2 soles por envase de Tecnopor y el otro envase les cuesta 0.8 o hasta un sol. Entonces, el costo que les acarrea incorporar este nuevo método es 3 veces o 4 el costo anterior. Contaminar es mucho más barato, siempre, eso sí no hay discusión. Ahora, con respecto a su afirmación del señor que se contribuyó en la campaña del 2011, en el año 2011 yo ni siquiera estaba cerca a Fuerza Popular. Segundo, a la gente que está vinculada a la compra o a la distribución, a la venta o a la importación de este tipo de productos, yo ni los conozco. Jamás he tenido conversación alguna con esa gente. Yo lo único... Es muy mala suerte que justo sean donantes del 2011 de la campaña de Keiko Fujimori. Perdón, es muy mala suerte, pero lamentablemente eso ha sucedido. Perdón, no le escuché. Que es una muy mala suerte que esto haya sucedido, pero sí son donantes el 2011 de la campaña de Keiko Fujimori. Bueno, serán donantes, pero como le digo, yo no los conozco para nada. Habrá sucedido hace 10 años, yo no conozco para nada a esa gente. Mi vinculación exclusiva es con respecto al tema del problema en que están metidos los, digamos, quienes venden menú, sobre todo comida de muy bajo precio, ¿no? Si digamos, si yo voy a pedir un pollo a una... Un incremento de 6 centavos sí lo puede aguantar el consumidor. La naturaleza no puede aguantar 1000 años de Tecnopor que no se degrada. Ese es el problema. ¿Me permite terminar, por favor, señora Palacios? Sí. Sí, claro. El tema es el siguiente. Si yo voy a comprar un pollo, pues una reconocida cadena que me lo va a vender a 60 o 70 soles, digamos que me aumenten un sol más por el envase biodegradable, no es problema, porque tengo el dinero para pagarlo. Pero en el Perú, los comedores populares, los restaurantes de menús pequeños y todo eso, te venden menús que cuestan 5 soles, 6 soles, o incluso hasta menos. Y que le incorpores a eso, el costo de un producto, del envase, que se lo metes en un sol solo por el envase, sí es un impacto, ¿no? Y lamentablemente esa es una gran cantidad de la población. Entonces, la diferencia son 6 centavos. 6 centavos. Entre uno y perdón, otro. No le escucho. Obviamente el de Tecnopor más barato, el biodegradable 6 centavos. 6 centavos. Es una que sí se puede asimilar. De las cotizaciones que nos hicieron llegar los microempresarios, el costo del biodegradable versus el costo del Tecnopor era 3 a 4 veces la diferencia. Ahora,
Es más, le comento, cuando me piden esto, ellos me piden directamente que esto se pudiera prorrogar por 5 años. A mí definitivamente me parece eso un tremendo exceso, de ninguna manera. Y lo redujimos a 2 años como un método en el cual, digamos, puedan ellos ya estabilizarse después de que ya haya pasado todo ese tema de la pandemia, ya se haya tenido un poco más de respiro con el Reactiva Perú y demás, y que, digamos, ya se pudiera volver a ese asunto. Ahora, acá hay otro tema que también es importante evaluar. En la ley que hace la prohibición de plásticos, en las disposiciones finales, establece la obligación por parte del Estado de constituir una comisión, ¿no?, por parte de diversos ministerios y entidades, para poder evaluar, digamos, la pertinencia, los impactos que puede tener en la pequeña y microempresa la aplicación de esta ley. Comisión que desde hace 3 años ni siquiera el Estado instaló y no ha podido evaluar este tipo de impactos que están teniendo en las pequeñas y microempresas. Si lo hubieran hecho, seguramente se hubieran podido percatar que en el tiempo de pandemia y con toda la situación en la que estamos, definitivamente estaba afectando, ¿no? Entonces, creo que definitivamente aquí tiene que haber responsabilidad, pero responsabilidades de dos partes. Ahora, con respecto a lo que también se menciona, que claro, hay una afectación al medio ambiente y tal, sí es efectivo, claro que sí, pero también hay una responsabilidad de las autoridades de no cumplir, digamos, con su trabajo de limpieza, con su trabajo de manejo de residuos, con su trabajo de reciclaje. Y por último, el día de hoy, las mascarillas que usamos para protegernos contra el COVID son también altamente contaminantes del medio ambiente, pero las tenemos que usar. Claro, pero el Tecnopor no lo tenemos que usar, porque hay sustitutos. Esa es la gran diferencia. Entonces, sí, pues, llama la atención. Pero bueno, me imagino que llegarán al debate en el Congreso. No escuché lo último, señora, disculpe. Y veremos qué pasa. Ahora, no me quiero ir, señor Morante, sin hablar de un tema importante para usted y para su campaña, cuando postuló, que es el tema de la discapacidad. Hemos celebrado el Día de la Discapacidad, pero como han dicho muchos de los voceros de varios colectivos, no hay mucho que celebrar en el Perú. Y muchos piden que pasemos de campañas de sensibilización a campañas de acción. ¿Cuál diría usted que es la agenda en el tema de discapacidad que está pendiente en el Perú? Bien, señora Palacios, mire, para comenzar, en mi campaña al Congreso, digamos, el tema de la discapacidad no fue precisamente el eje de mi campaña, ¿no? O sea, yo no vinculé mi campaña a un tema de discapacidad. Sin embargo, yo le puedo decir que efectivamente ese tema de sensibilización, por cierto, es bueno y creo que se tiene que seguir dando. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestra sociedad existe una gran discriminación, ¿no? O sea, los niveles de discriminación en la sociedad peruana son altísimos contra las personas con discapacidad, y discriminación a todo nivel, ¿no? O sea, comentarle que, por ejemplo, en mi caso personal, yo no pude ingresar a un determinado colegio que se suponía que yo iba a ingresar por el simple hecho de ser ciego. En alguna universidad también me pusieron miles de trabas para no poder postular e ingresar por el simple hecho de ser ciego, ¿no? Ese tipo de situaciones suceden y suceden todos los días, pero lamentablemente tenemos un Estado también que, lejos de cumplir sus obligaciones, porque además en la propia Constitución establece que el Estado protege a la persona impedida que trabaja. En aquella época, cuando se redactó la Constitución, el término que se utilizaba era impedidos, luego se utilizó discapacitados, y creo que ahora están tratando de poner de moda el término de personas con habilidades diferentes, ¿no? A lo largo de mi vida ya son como 6 formas distintas de llamarnos, pero el tema es que el Estado no cumple tampoco con sus obligaciones. O sea, partamos por un hecho muy básico, por muy básico, ¿no? El Estado peruano durante los últimos 10 años se ha dedicado a hablar de inclusión por aquí y por allá. La pandemia lo que nos ha demostrado que para el Estado peruano, las personas con discapacidad, y sobre todo aquellos que tenemos discapacidad visual, simple y llanamente no existimos, ¿no? ¿Por qué? Porque decidieron, y lo cual era lógico, que todo tenía que ser virtual y todo tenía que ser a través de sistemas informáticos, todo.
desde los trámites administrativos, cualquier trámite, cualquier ministerio, municipalidad, lo que sea, ¿no? Todo virtual. Muy bien. Pregunto, ¿las páginas web de las instituciones del Estado están adaptadas para personas con discapacidad visual? Yo respondo, no. Para mí, en lo particular, ha sido literalmente un infierno vincularme con el Estado a través de las páginas web. En todo momento, si quería hacer algún tipo de trámite, tenía que contar con alguien que me pudiera ayudar. O sea, mi nivel de independencia se fue totalmente en cero. Simple y llanamente, para el Estado peruano, los discapacitados, al momento de entrar al sistema informático de sus páginas web, no existimos. ¿Se puede hacer algo para cambiar esto? Un tema real que debería de solucionarse muy fácilmente a través de la Oficina de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros y del propio CONADIS, que debería hacer algo más al respecto también, y que definitivamente no lo hacen. Porque cuesta mucho, es muy caro hacerlo, son softwares muy elaborados. Es un tema de software, es un tema de adaptar. Es más, existen licencias gratuitas para tal efecto. Ah, ok, se pueden obtener gratuitas, ¿cree usted? No es muy costoso adaptar los sistemas. No, para nada que es costoso. O sea, solamente hay que tener la voluntad o siquiera el interés de hacerlo, o siquiera conocer que esto existe. Lo que pasa es que ni siquiera toman ningún tipo de iniciativa al respecto. ¿Y el Congreso, cuando usted ha llegado, ha tenido algún tipo de iniciativa al respecto en el uso, los usuarios, relacionarse con el Congreso, etcétera? Aún no, aunque formalmente en documentos no, pero sí los he conversado largamente con la presidenta del Congreso y se están ya haciendo más de un cambio, ¿no? Ok, pero sí hay la voluntad de hacer algunos cambios en ese sentido. Sí, claro, no, es más, o sea, de hecho, han tomado acciones muy inmediatas, muy expeditivas por parte de Mari Carmen Alba. Ok, entonces usted sí ve, por lo menos a nivel de Congreso, una buena disposición, pero el problema probablemente, congresista Morante, es que la discapacidad es muy diversa, y eso es una cosa que a veces no se entiende, y las necesidades son muy diversas, y a veces tampoco se entiende, ¿verdad? Claro, pero evidentemente, digamos, si tú quieres entrar a ver un poco esas cosas, pues siquiera te vas dando cuenta qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. ¿Cuántas personas en el Perú tienen discapacidad visual? No lo sé exactamente, pero si hablamos de términos estadísticos y utilizando estadísticas de las Organizaciones de Naciones Unidas, no tanto de las del INEI, porque lamentablemente en el Perú también existe un serio problema de ocultamiento de las personas con discapacidad por parte de las propias familias, por parte de las propias familias, por parte del propio entorno, ¿no? Pero en términos reales, de acuerdo a estadísticas de Naciones Unidas, se calcula que alrededor de un 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y ojo, que tarde o temprano todos vamos a llegar a eso, ¿no? En mi caso es un tema de nacimiento, es congénito, pero sin embargo el resto de personas, conforme vayan avanzando en su vida, en la edad, van a ir adquiriendo por efectos propios de la biología algún tipo de discapacidad. La norma vigente establece que tienen que haber ajustes razonables, porque efectivamente no todos los ajustes son para todos. Estos ajustes razonables, ¿usted cree que se están comenzando a ver por lo menos inaccesibilidad en el Estado? Además de lo que nos acaba de decir, por ejemplo, algo muy claro, ¿no? La virtualidad no concebida para personas que tienen discapacidad visual. Pero en el caso de otros ajustes razonables, accesos, rampas, señalética, ¿usted cree que eso se ha mejorado? Bueno, de lo que era hace, por decirte 30 o 40 años, evidentemente que se ha mejorado, ¿no?
¿no? O sea, no puedo decir lo contrario. O sea, obviamente hace 30 o 40 años la situación era totalmente distinta. Se ha mejorado, pero definitivamente falta mucho por hacer. Claro, comparado con otros países donde sí le han puesto, digamos, un poquito más de atención y empeño a toda esta problemática, ¿verdad? Bueno, congresista, entonces esperaremos la reunión de su bancada mañana y seguramente el miércoles tendremos noticias. Sin embargo, la ministra los ha invitado a conversar. ¿Ustedes van a asistir a esa reunión? Como le digo, recién vamos a decidir eso, lo vamos a conversar el día de mañana. El día de mañana, perfectamente. Muy bien, Abel, no sé si hay alguna pregunta del público, no sé si me escuchas. Sí, Rosa María, te escucho perfectamente. La pregunta es, a título personal para el señor Morante, pero ¿cuál es su ánimo si darle la confianza a la señora Vázquez al margen de lo de la bancada? Bueno, el ánimo personal y sobre todo basándome más en el caso de los ministros de Educación y del Interior, ¿no? Digamos, tomándolos a ellos como, digamos, los puntos fuertes, ¿no? Mi ánimo es por no darle la confianza, porque esas dos personas no pueden seguir en el cargo. Y si esas personas salieran, ¿usted daría la confianza? Bueno, dependiendo con qué elenco nos vengan nuevamente, ¿no? Porque ya nos sacaron unos y nos pusieron otros peores, pero Ok, habría que ver qué es lo que nos ponen también. ok. Pero podría ser ya una política de fuerza popular simplemente no darle confianza a ningún gabinete, porque al de Bellido no se la dieron, ¿verdad? Bueno, bueno, creo que el de Bellido era bastante evidente que no era correcto darle la confianza, ¿no? Y hemos ¿Y visto no le los parece una resultados del señor mejora Bellido, respecto a Bellido el nombramiento de Mirta Vázquez? este, que definitivamente no correspondía en ese caso. Ahora, como le digo, en mi caso personal, si cambiaran a estos dos ministros y dependiendo a quienes pongan, ¿no? Porque digamos también te podría poner algo peor, ¿no? Ya se tendría que evaluar, ¿no? Porque si te ponen gente pues Pero adecuada, le parece, gente que... claro, pero ¿le parece una mejora a Mirta Vázquez respecto de Guido Bellido? digamos, por lo menos mayores formas va a tener, ¿no? En ese punto claramente es una mejora, ¿no? Pero, Pero digamos, a también me ha mí sí dicho que es me preocupa, centroderechista. ¿no? A mí me preocupa que ella directamente acepte, no acepte a personas con estos antecedentes, ¿no? O sea, se supone que ella es la presidenta del Consejo de Ministros y en teoría, ¿no? Y de acuerdo a la Constitución, es la que le propone los ministros al presidente, ¿no? Si nos atenemos a esto, se supone que ella es la que propuso a estos señores al presidente, aunque ella misma ha reconocido que no lo hizo. Entonces, en pocas palabras, está diciendo, saben qué señores, no cumplí la Constitución, me pusieron estas dos personas, hicimos un pacto político y se les aceptaron, ¿no? Entonces, yo creo que si va a estar estableciendo ciertos pactos políticos, yo le sugeriría que tenga un poco más de recaudo, ¿no? Un poco más de cuidado con qué tipo de personas le ponen al frente, porque definitivamente, en el caso del ministro del Interior y en el caso del ministro de Educación, son situaciones bastante más que complejas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al congresista Jorge Morante por